Hermoso Jesús, gracias por tu victoria. Permítenos mirar a la cruz con esperanza, Señor, sabiendo que todo lo que nosotros necesitamos, tú lo ganaste. Ahí está, Señor, nuestra sanidad, nuestra justificación, el perdón que necesitamos. Ahí está. Concédenos caminar, Señor, bajo esa certeza y tráenos esa revelación de que lo que tú hiciste es suficiente, que ninguna obra nuestra puede salvarnos ni justificarnos. Solo la sangre preciosa que tú derramaste en esa cruz. Esa sangre que borre toda impureza, que borre todo pecado, que quita toda culpa, toda pena, toda enfermedad, todo dolor, todo cansancio, todo temor, todo complejo, todo juicio, todo señalamiento. Tú lo hiciste, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor.
hermoso, precioso. Hermoso, hermoso, precioso. Digno, digno, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado. Digno, digno es el Cordero que quita todo pecado. Digno el que derramó su sangre en la cruz. Digno, digno, los ángeles cantan. Digno, digno, digno. Santo, 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 por la eternidad. El Cordero de Dios que quita todo pecado. Aquel cuya sangre levanta al que está muerto, al que está desahuciado, al que está herido, al que está cansado. Digno, 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 digno para siempre. Digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Digno, digno de que nuestra vida se rinda. Digno de que nos despojemos. Digno, digno de adoración. Digno de toda gratitud. Digno es el Cordero que fue inmolado, el que quita los pecados del mundo. Digno, digno para siempre, Señor Jesús. Toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo dominio, todo poder, toda autoridad. En ti están nuestras fuentes, en ti está nuestra esperanza. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres digno, 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 digno. Oh, Señor, digno, digno es, digno, digno es, digno, digno es, digno, digno es, digno, digno es. Digno, digno es. Digno, digno es. Digno, digno es. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias, amoroso Señor, precioso Rey. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza, en ti hay salvación. Gracias, Señor, por esta hermosa iglesia, la cual tú diste tu vida, tu pueblo, que amas, Señor, a cada uno de estos tus hijos, a quienes guardas, a quienes bendices, a quienes cuidas. Gracias porque has puesto ángeles que acampan alrededor de sus vidas. Gracias porque has transformado sus corazones. Gracias porque has transformado sus relaciones, sus familias. Gracias porque has sanado, Señor, a muchos enfermos. Has provisto para la necesidad, Señor, de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras casas. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra, Señor, la oportunidad que tenemos esta noche de compartirla. Bendigo, Señor, este momento en el nombre de Jesús y a cada uno de los que escuchan este mensaje. Amén y amén. Bueno, amados, muy buenas noches. Dios les bendiga un jueves más en la voluntad de Dios.
y una oportunidad más para escudriñar y aprender de su palabra. Quiero invitarte para que vayas al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de Lucas. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 18. Hemos titulado la enseñanza de esta noche como el sistema del mundo. El sistema del mundo. Leamos entonces y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este tiempo a través de su palabra. ¿Me? Dice entonces la palabra Lucas 16 del 1 al 18. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Bien, amados, entonces tenemos aquí en el capítulo 16, ahora lo vamos a ver, o bueno, ya el domingo lo terminamos de ver. El Señor está hablando acerca de dos parábolas que tienen que ver con la riqueza. La primera, esta del mayordomo, que fue encontrado falto delante de su Señor. Y la segunda, la historia de el rico y Lázaro, dos hombres que mueren, y es una historia en la que Jesús nos habla de la experiencia después de la muerte. Eso lo veremos el domingo. Pero giran en torno a las riquezas. El objetivo ahora de Jesús ya no es el inicial el inicial no, el que él venía tratando. Recuerden ustedes que estábamos hablando de el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido, la oveja, la moneda y el hijo pródigo. Y era un mensaje para los pecadores, pero también para los fariseos y los escribas. Pero aquí este mensaje ya no es un mensaje evangelístico como fue el anterior, sino que ahora es como un discipulado que el Señor tiene, porque le está hablando. En el versículo 1 vemos que le habló a sus discípulos aparte. Sin embargo, es interesante ver que en el versículo 14, por allá están los fariseos prestando oído a lo que están hablando y se están burlando de la enseñanza que les está dando Jesús,
porque el corazón de los fariseos era avaro. Pero Jesús quería precisamente enseñarles a ellos cómo deben vivir en medio de un mundo que tiene un sistema corrupto. Por eso, nuestro tema de hoy se llama el sistema del mundo. Entonces, comencemos mirando lo que dice esta parábola. Es muy interesante que a través de esta enseñanza el Señor hoy nos habla acerca de el uso que debemos nosotros darle a los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Y no es solamente dinero, es tu tiempo, son tus posesiones y son tus talentos. Son cosas que tú debes poner al servicio del Señor. Y debes diferenciarte, tu vida debe diferenciarse a la vida del mundo y al sistema que tiene el mundo. Lo primero es que esta parábola, que va hasta el versículo 18, está dividida en dos partes. La primera, del versículo 1 al 8, es la parábola propiamente dicha, pero del versículo 18, la segunda parte del 18 del 8 hasta el 18, el Señor nos va a dar una aplicación de este mensaje. Las parábolas que los evangelios usan se conocen como parábolas por comparación. Recuerden ustedes que Jesús decía cosas como, ¿a qué compararé al reino de los cielos? Es semejante a. Entonces, las parábolas, en ese caso, buscaba comparar algo bueno, como es el reino de los cielos, con otras cosas que se podía comprender como buenas también. Pero esta parábola, las parábolas que usa Lucas, además que es el único evangelista que usa parábolas de contraste, en las que usa algo malo para luego enseñar algo bueno. Por lo tanto, lo primero que debemos decir es que este mayordomo, aunque termina siendo felicitado, admirado por el Señor, el dueño de las propiedades, este hombre es un hombre perverso. Es un hombre que se mueve conforme al sistema del mundo. Incluso su Señor, que siempre hemos visto que en las parábolas de Jesús el Señor es Dios, en este caso este hombre no es tampoco justo, el Señor del que está hablando aquí el texto, porque al alabar a este hombre que ha actuado de una forma incorrecta, está demostrando de alguna manera que de esa forma fue como él también seguramente consiguió lo que tiene, sus posesiones. Mis amados, el mundo tiene una forma de ser y en el mundo los cristianos no casamos. No hay forma de que nosotros como cristianos nos sintamos cómodos en medio del sistema del mundo. Y el Señor, aunque estamos en el mundo, Él le dijo al Padre, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos en el mundo, nosotros trabajamos en este mundo, nosotros nos casamos, tenemos hijos, enviamos a estudiar a nuestros hijos, en fin. Y el mundo de alguna manera nos ha querido moldear y ha querido que actuemos y vivamos conforme vive el mundo. Pero cada vez que tú conoces más de Dios, te vas dando cuenta que tu naturaleza choca con la naturaleza del mundo. Y es de lo que aquí el Señor les está hablando a sus discípulos y les está diciendo que aunque están en el mundo y en el mundo trabajan y tienen posesiones y tiempo y talentos y cosas, por favor usen eso no para alimentar más el sistema del mundo, sino para echar adelante el reino de Dios, un reino que, como les dije ahora, es contrario a este mundo y que está chocando. Pero si nosotros no trabajamos en pro de ese reino, si nosotros no hacemos parte importante y protagónica de ese reino, lo que veremos es cómo la iglesia termina se sumerge en el mundo y se disipa las verdades que el Señor nos ha entregado. Aquí entonces queremos de alguna manera, a través de la enseñanza de las riquezas, el Señor nos quiere dar a comprender nuestro papel, lo que debemos ser en medio de este mundo. Así que bueno, el sistema del mundo. El mundo, este mundo, ama lo suyo, pero aborrece lo que no es de él. En este caso, según la palabra del Señor, el mundo nos aborrece. Tremendo eso. La iglesia del Señor no está siendo amada por el mundo, es perseguida, es hostigada, es señalada,
los cristianos son señalados, a la gente le cuesta trabajo ver la forma correcta en que a veces se desempeña un cristiano, cómo piensa y cómo actúa, les molesta. Entonces mira cómo el Señor nos lo advierte, nos dice, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo y van a tener problemas al estar en el mundo. Dice Juan 15, del 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mis amados, no os extrañen si han sentido y percibido que el mundo nos aborrece. Jesús lo declaró, es una realidad en la que se desenvuelve el cristiano. El Hijo de Dios no pertenece a este mundo. Por eso se dice que estamos de paso, que somos advenedizos, peregrinos en este mundo. No pertenecemos, nuestro mundo es un mundo que Dios ha preparado en la eternidad. Pero mientras estemos aquí, vamos a chocar. Nuestros principios de vida van a chocar con los principios del mundo, con el sistema del mundo. Y tienes que estar preparado para eso. Gálatas 1, del 3 al 4 dice, gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por vuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El Señor se entregó por ti y por mí porque necesitaba librarnos del sistema del mundo, porque el sistema del mundo condena, lleva a la muerte, a la destrucción. No es un sistema bueno, no es un sistema que agrada a Dios. La misma palabra, y el Señor lo llama siglo malo, o ese término siglo, mundo, o el sistema, la forma en que viven las personas hoy en día es malo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es su voluntad, librarnos de este mundo. Por lo tanto, a ti y a mí nos corresponde no amoldarnos al mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, a la forma en que vive el mundo, a las ideologías del mundo. No se conformen, no se amolden. Cuando tú echas una gelatina en un moldecito y a veces con figuras, después de que se desmonta, se saca, la gelatina toma la misma forma del molde. Y el Señor dice, no permitan eso en sus vidas, que no se les pegue la forma del mundo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ustedes necesitan entender cosas diferentes para que puedan comprobar, es la única forma en que van a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las personas que se amoldan al mundo y que viven como vive el mundo, jamás podrán conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Solo aquellos que lo entienden, solo aquellos que comprenden que aunque están en el mundo, no pueden vivir como vive el mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora en el mundo están nuestros hijos, nuestras esposas, ¿sí? Pero él está hablando acerca de las formas anticristianas que tiene el mundo en su forma de ser y de vivir. La forma en que tú ves cómo hacen los negocios, cómo se hacen los negocios en este mundo. ¿Cómo actúa una persona cuando alguien le da, en la compra de algo, le devuelve más dinero del que le debían devolver? ¿Será que se devuelve y dice, mire, me dio más? ¿O será que se alegra y dice, mira, este tan bobo me dio más plata? El mundo se alegra por cosas que son injustas y que a Dios no le parecen que estén bien. Y hay una situación compleja que golpea mucho el corazón de los creyentes y de los que no quieren amoldarse al mundo, y es que ven que la gente que vive de acuerdo a la forma del mundo prospera, les va bien, consiguen dinero, consiguen estatus, logran sus sueños,
alcanzan sus metas. Y el cristiano comienza a sufrir de algo que el salmista aquí en el Salmo 73 lo expone como envidia. Y el Señor dice, mira, no envidies a este mundo, no envidies la forma en que el mundo camina, porque es engañoso. Entonces les voy a leer esa experiencia del salmista en el Salmo 73. Desde el versículo 2 al 9, él expresa su confusión. Rascándose la cabeza dice, pero ¿por qué la gente del mundo que hace las cosas mal les va bien? Y yo, que estoy tratando de hacer las cosas bien como agrada a Dios, no me está yendo tan bien. Y llega un momento de frustración e incluso de sentir envidia. Y ahí es en donde muchos, quizás como el salmista alcanzó en su momento a decir, me voy a volver como ellos. Ya, yo voy a dejar de ser bobo. Yo voy a, si hacen negocios torcidos, yo también voy a hacer. Y si quieren pasar por encima de mí, pues yo también voy a pasar por encima de los demás. Pero gracias al Espíritu Santo, que redarguye y dice, no, espérate, ¿cómo así? Es que tú no perteneces a este mundo y no debes vivir como vive este mundo. Dice el Salmo 73 del 2 al 9. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Él veía que era gente cachetona, colorada, que tenían todo, su vigor, sus capacidades. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Este hombre veía que esos que eran más injustos, que robaban, que hacían chanchullos, negocios raros y torcidos, estaban prosperando y les iba muy bien. Y él estaba viendo eso y se estaba llenando de amargura. Versículo 6, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Así vive el mundo, amados. Los ojos se les saltan de gordura, de lo gordos, de lo cachetones que están. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Cómo será que hasta hablan mal de Dios y se burlan de Dios y les va bien? Y ese salmista no entiende, pero ¿qué está pasando? Sin embargo, él busca a Dios en medio de esa confusión. Y en el versículo 16 al 20, él escribe, ahora entendiendo mejor la cosa, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, es decir, hasta que fui a buscar a Dios, oré, le pregunté, comprendí el fin de ellos, comprendió el fin del mundo. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y él entendió que el final del mundo es un final desastroso. Que aunque vivieron de alguna manera en esta tierra dándose gusto en muchas cosas, como no glorificaron a Dios ni vivieron conforme a su voluntad, el final es triste, es terrible. Mientras que aquellos que en medio de esa confusión permanecen creyendo, haciendo las cosas como a Dios le agrada, invirtiendo su vida para agradar a Dios, ellos van a tener un fin muy diferente. Y de eso se trata esa parábola. Un contraste fuerte. Un hombre malo, un mayordomo que roba, astuto, tramposo, está robándole a su señor. Su señor se da cuenta y le dice, déjeme las cuentas claras porque usted se va. Organíceme lo que tenga por ahí pendiente y usted ya no trabaja más conmigo. Este hombre, al ver que se le acabó el trabajo, se preocupa y comienza a actuar de la forma en que actúa la gente en el mundo. Y su amo, al ver lo hábil y astuto que es en usar
esos recursos del mundo, también lo alaba y le dice, a María, usted sí la supo hacer. Y pareciera como que Jesús estuviera mostrándonos que es correcto, ¿sí? A primera lectura, que lo que hizo este mayordomo estuvo bien, o que lo que hace este señor de alabarlo es correcto, pero es como vive el mundo. Dice la palabra en Romanos, en primera, Romanos 1, 20 y tanto, dice que la gente no solo eh, se alegra, no solo practica las cosas malas del mundo, sino que también se alegra con los que las practican y los alaban. ¿Cómo así que usted tiene dos mozas? Usted es un berraco, usted es un varón, usted es un hombre, y los aplauden. ¿Cómo así que usted hizo ese negocio? ¿Y cómo así que logró sacar esa plata y ese torcido? Y la gente se alegra. En el mundo es normal de que se hagan las cosas torcidas y las demás personas le parezca correcto. Pero el Señor aquí va a mostrarnos que así no funciona, que debemos ser diferentes al mundo. Hay algo que se llama el instinto de conservación o supervivencia. Y eso sí que lo tiene el mundo. El mundo tiene ese instinto despierto, ¿sí o no? Papaya que le den, papaya que aprovecha. ¿Por qué? Porque uno no es bobo. Porque si no me aprovecho yo, otro se aprovecha. Porque el que no hace los goles los voy a hacer. Hay un instinto de conservación y supervivencia que está en medio de la gente. Y por eso es tan terrible. Uno no puede estar tranquilo porque todo el tiempo puede pensar que lo van a tumbar, que lo van a engañar, que lo van a robar. Y es porque así se acostumbró a vivir este mundo. Y así es como está viviendo este mayordomo en su astucia. Él dijo, yo no me voy a quedar sin recursos, yo no me voy a quedar sin trabajo, yo voy a hacer algo. Así ese algo sea usar los dineros que no le corresponden, que son los dineros de su señor, para asegurarse de que cuando salga de ese trabajo haya alguien a quien él le haya hecho un favor y por obligación le toque recibirlo y darle un empleo. Así que, mis amados, el hecho de que exista ese instinto de supervivencia en el corazón de las personas, pues ha hecho que ellos hagan contratos, negocios de dudosa procedencia y que favorezcan prácticas que son cuestionables y hacer cosas incorrectas, y el mundo está elogiando a esas personas. Y así comienza nuestro primer versículo de nuestra parábola. Dijo también a sus discípulos, esto es para los discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Mis amados, una persona rica realmente es un hombre muy rico, porque tiene incluso un mayordomo que le está supervisando todos los negocios. Estamos hablando de que este mayordomo es un hombre también de una posición social elevada, porque los contratos que realiza y lo que administra es grande, realmente es grande, por lo tanto él vive muy bien, tiene un buen sueldo, en este tiempo los hombres de acaudalados contaban con personas como estos mayordomos. Entonces, dice allí, le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces este hombre se asusta y dice, Dios mío, se me acabó el contrato, ¿ahora qué voy a hacer? Mi jefe se dio cuenta que lo estoy robando, porque pues así se vive en la actualidad, y la consecuencia, el despido. Pero él, como todavía le queda un tiempito más ahí en la oficina, se sentó a cuadrar cuentas y a decir, venga, yo tengo que hacer algo, voy a aprovechar esta semana, estos 15 días, para dejar estas cuentas al día y aprovecho y hago algo para garantizar mi futuro. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavar? No puedo. Pues claro, era un hombre que tenía manos de oficinista, un hombre que no sabía que era coger una pala. Y él dijo, no, donde yo me ponga
a trabajar en el campo, me muero de hambre, ¿no? O la gente que sale a coger café, es un trabajo duro, y no cualquiera va a coger café, y dijo, no, esa solución no es por ese lado. Mendigar me da vergüenza, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué dirán mis amistades? Entonces, versículo 4, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿A quién se está refiriendo él? A personas con las que su señor hacía negocios, y él iba a aprovechar esa relación, iba a aprovechar los recursos de su amo para garantizarse un futuro. Pero ojo que esto es incorrecto a los ojos de Dios. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Mis amados, este personaje, aprovechando su posición todavía dentro de la empresa, y al parecer como que las personas con las que su señor hacía negocios no se habían enterado de que él ya estaba despedido, aprovechó y le dijo a este, ganándose para él como el favor, no, anote 50, yo le voy a hacer un descuento del 50%, anote ahí 50. ¿A cuánto equivale esa transacción? ¿Cuánto le llegó a perdonar este hombre a este otro señor? Con dineros ajenos. Todo lo que está perdonando es dinero que ya no le va a entrar a su amo. Eso quedó, esa plática se perdió. Dice que 50 barriles de aceite equivalen a 875 galones de aceite, o el rendimiento equivalente de 50 olivos. Es un gran terreno. Y valía aproximadamente 1000 denarios. El denario es el salario de un día de un trabajador común. Entonces estamos hablando de 1000 días de trabajo de una persona. Eso viene a ser 3 años, ¿cierto? Casi 3 años. Eso le está perdonando este señor al otro. No, anote 50. 3 años de lo que vale un salario diario de una persona común. Buen negocio para el otro. Luego en el versículo 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Pues cuando yo leí esto por primera vez dije, ya ¿por qué le hizo un descuento tan pequeño? Al otro le di un 50% y a este solamente un 20%, escribe 80. Pero resulta que cuando hacemos la conversión nos damos cuenta que estaba, miren lo que significa allí. 100 medidas de trigo equivale entre 8 y 10 años de salario para un trabajador común. Así que también les está haciendo un descuento tremendo aquí a este hombre cuando le perdona 20% de la deuda. Es decir, que las 100 medidas de trigo que debía este hombre podrían equivaler a entre 8 y 10 años de salario. Es decir, que el 20% podría ser 2 años también. Es mucho dinero igualmente el que está perdonando aquí, que no es plata de él. Él está aprovechándose del papayazo. Hay una historia en la Biblia de un hombre que también queriendo aprovechar, un hombre con aspiraciones, con anhelos, con deseos, un hombre avaro, un hombre orgulloso, que es Absalón, el hijo de David. Resulta que David tuvo muchas mujeres y con cada mujer tenía varios hijos. Absalón era el tercer hijo que tenía David. Lo tuvo con una mujer, la cual le dio a Absalón y a una hija llamada Tamar. Pero el hijo mayor de David, y por ser mayor, teóricamente era quien iba a acceder al trono después de que David muriera, era un hijo llamado Amnón. Y Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, de su media hermana. Pero Absalón
que es hermano de Tamar, venga eso y lo mata. Aprovechando, primero, el deseo de venganza, muy común en el mundo, muy normal, a través de la venganza quitarse de encima a alguien. Y segundo, quitándose de encima también al principal aspirante al trono, al hijo mayor. Porque este hombre Absalón no solamente era vengativo, sino que quería el trono. Había otro hijo después de Amnón, que parece ser que murió, por lo tanto, quien está ahora en todas las posibilidades de llegar a ser rey es Absalón. Y Absalón, movido también por la forma en que actúa el mundo, comenzó a planear la forma de apropiarse del reino. Entonces se paró en las puertas de la ciudad y a todo el que iba a hablar con David o a buscar que le hicieran justicia les decía, ay, ven, ¿tú para dónde vas? Ay, qué pesar de ti. No, es que como el rey mantiene tan ocupado, él no tiene tiempo para escucharte. ¿Quién me hiciera rey a mí? Yo sí les haría justicia. Ay, ven, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Y se fue ganando el amor de la gente con esos cariños, con esos halagos, con esa preocupación que no era tan desinteresada. Porque así actúa el mundo cuando se hace un favor es por algo, cuando se adula es por algo, las personas siempre están queriendo sacar provecho de algo. Y dice la Biblia que Absalón logró que Israel volteara su corazón a él en amor y ya no a David el rey. Y un día este Absalón pues la emprendió contra su padre David, y David tuvo que huir, dejó el palacio. Absalón toma a sus concubinas, tiene relaciones sexuales delante de todo el mundo, porque de esa manera él está dando a entender que ahora él es el rey. Y los que huyen con David dicen, pero ¿cómo nos vamos a ir? Hay que matar, ¿no? Y David decía, es mi hijo. Y si Dios lo está permitiendo, por algo será. Dejemos que Dios sea el que se encargue de esta situación. Entonces, al final, mis amados, a David, no solo Absalón le fue infiel, sino un hombre llamado Aitofel. Aitofel era el consejero principal de David, el hombre de confianza. Y Aitofel se voltea y ahora aconseja a Absalón. ¿Cómo se podría estar sintiendo David? Pero lo triste es que cuando se opera de esa manera, cuando se ganan los lugares de manera incorrecta, se vive como vive el mundo, el resultado final siempre va a ser desastroso, como decía el Salmo 73. Porque finalmente, en una guerra en la que Absalón tenía mayoría de ejército, ellos perdieron contra el ejército de David. Y aunque David insistió, no me maten a mi hijo, no me lo maten, este hombre que tenía una cabellera tan abundante, dice que cuando se la cortaba pesaba 3 kilos, quedó enredado en un árbol esa cabellera y uno de los hombres de David lo vio y dijo, esta es la oportunidad, y lo mató. Así volvió David a su reino y así termina la gente que procede injustamente. Y los fariseos están escuchando estas historias, ellos saben, ellos comprenden que no es correcto que se use las oportunidades, los recursos para ese tipo de cosas. Eso al final siempre va a salir mal. Así que continuamos con el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esas palabras ya las agrega Jesús. El mayordomo fue alabado por su señor. Dijo, sí. Aunque él está perdiendo plata. Dijo, pero usted sí la supo hacer también, hermano. Se aprovechó. Ahora, claro, sale de aquí y ya va a tener quien lo reciba allá. Bien sea el de la harina o el del aceite. La supo hacer. Pero aquí Jesús ya se mete con sus discípulos y les dice, venga. Si la gente de este mundo se entrega de esa manera para obtener las cosas del mundo, se esfuerzan, luchan, se hacen hasta matar, ¿por qué ustedes, que son los hijos de la luz, no usan también lo que tienen para que el reino de los cielos se extienda? ¿Por qué será que ustedes no tienen ese mismo espíritu y ese alcance que tienen la gente del mundo? ¿Qué pasaría si la iglesia trabajara
con lo que Dios le ha entregado, de la forma en que trabajan los políticos para llegar a un puesto público, la forma en que mienten, en que engañan, en que se ponen los unos en contra de los otros, la forma en que alguien hace un chanchullo, cómo invierte tiempo, creatividad, energía. Dice, y ustedes, muchachos, les dice Jesús, que son hijos de luz y que trabajan para un reino eterno, ustedes no tienen esa astucia, ustedes no tienen esa capacidad de usar su dinero, sus propiedades, su tiempo y sus talentos. No, ustedes no usan nada de eso para el reino de los cielos. El mundo les da a ustedes ejemplo, actuando mal, sí, para cosas malas, pero qué astutos son, cómo son de astutos y cómo se entregan a esos planes, arriesgándolo todo por alcanzar algo. Y ustedes que pertenecen a un reino eterno, ustedes no se esfuerzan de la forma en que ellos lo hacen. Y luego el Señor continúa diciéndoles, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y claro, aquí aparece también otro término que es confuso, riquezas injustas, pero Señor, ¿cómo que riquezas injustas? Si lo que yo me he ganado, me lo he ganado trabajando, yo no le he robado a nadie, tú me lo has dado. Pero el Señor habla de riquezas injustas, porque es injusto porque la gente pone la confianza en las riquezas y las riquezas salen con nada. Las riquezas no son Dios, aunque la gente los ve como Dios, pero nunca de la riqueza el hombre va a poder obtener la confianza, la paz, el descanso que sí entrega Cristo, que sí entrega el Señor. Y esas riquezas, esas cosas que el Señor nos da, y Él llama riquezas injustas, porque son pasajeras, que no son eternas, dice el Señor, ¿ustedes por qué no las usan? ¿Por qué no usas tu tiempo para el reino de los cielos, tus recursos? Y no estoy hablando aquí porque algunos, como los fariseos en el versículo 14, estarán diciendo, ay, mira, ahí está el pastor aprovechando, echando pullas para el diezmo. Amados, estoy hablando de más que el diezmo, estoy hablando de tu vida, de tu tiempo, de tu talento, de tus capacidades, de tu mente. Tú que estás entregando para el reino de los cielos, mientras el mundo, y date cuenta cómo vive el mundo, cómo están las cosas en el mundo, cómo el mundo tiene una dinámica violenta, y la iglesia se queda en una actitud tan pasiva, y la gente que tiene algo que entregar no lo entrega. Y no estoy hablando solo de dinero, lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que tú sabes, lo que tú conoces, tu profesión, tu cargo, no sé, tus relaciones. Esas cosas el Señor se las está demandando a sus discípulos y les dice, ¿ustedes por qué no las ponen a funcionar? Pues si la gente aprovecha este mundo que yo hice, que yo creé, y usan los recursos de este mundo para perdición, ¿ustedes por qué, que también tienen acceso a muchas de esas cosas, no las usan para el reino de los cielos? Versículo 10. Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y aquí es la disculpa de muchos de nosotros, que quizás decimos, no, cuando tenga plata, cuando tenga el empleo, cuando me salga la herencia, cuando haga el negocio. El Señor está diciendo algo muy sencillo y dice, mira, si no lo estás haciendo ahorita, con lo poco que tienes, no digas que lo vas a hacer cuando tengas más. Porque realmente el que lo hace con lo poco que hoy tiene, con seguridad Dios le dará más. Y cuando tenga más, seguirá siendo fiel con eso que el Señor le dé. Por eso la gente se preocupa de ver pasar el tiempo y de que no prosperan. Y solamente hay promesas. Señor, cuando trabaje, cuando me salga el negocio, cuando no sé qué, cuando me case, ¿cierto? Y resulta que el Señor está mirando tu acción, tu accionar, tu motivación hoy, con lo poco que tengas. Déjame decirte, si no has podido ser fiel, ahora que te sientes como en tanta pobreza y en tanta escasez,
si no has podido ser fiel ni con tu tiempo, ni con tus relaciones, ni con tus talentos, ni nada, déjame decirte que no lo vas a hacer nunca. Nunca, y no esperes tener más para poder hacer algo. Realmente el que quiere ser fiel lo es desde ya con lo que tiene. 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, y aquí el Señor está diciendo, miren, yo tengo unas riquezas verdaderas, eternas, pero yo los he puesto a prueba a ustedes primero con las injustas, con las cosas de esta tierra. Pero si no has podido ser fiel con ese trabajo, con ese negocio, con ese talento, ¿tú crees que yo te voy a entregar algo más de mi espíritu? Que te voy a llamar a ocupar un lugar, a desarrollar un ministerio, te voy a hacer un llamado específico. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Porque hay unas riquezas que Dios entrega a su pueblo y a su iglesia. Riquezas aquí en la tierra. La iglesia está dotada por Dios y de su espíritu de cosas violentas, de capacidad de interceder, capacidad de ir a rescatar al perdido. Nosotros hemos visto a Dios a través de su espíritu obrar en la vida de las personas de una manera violenta y solamente con esas riquezas verdaderas de su espíritu y la acción poderosa de su palabra. Pero si con las cosas de este mundo no has podido ser fiel, ¿se imaginan una persona que ha sido infiel en el manejo de un recurso pequeño, el Señor entregarle el manejo de algo mayor, de algo que tenga que ver con el reino? Nunca lo hará. Nunca el Señor va a entregarle una responsabilidad mayor a alguien que no ha podido sostener algo tan sencillo. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, pues dice aquí el Señor que Él es dueño de todas las cosas. La gente cree que es dueño de su casa, de su carro, hasta de su cuerpo, pero todo es de Dios. El cielo y la tierra, todo el oro y la plata, todo le pertenece a Él, por eso todo eso es ajeno. Y a veces creemos que es nuestro, dice el Señor. Si con lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y saben, hay cosas que Dios ha determinado para ti de una manera específica, algo que nadie te puede quitar, algo que es tuyo, verdaderamente tuyo, algo que no puedes obtener a la fuerza como quizás Absalón lo quería obtener, como se obtienen las cosas en este mundo. No, Dios tiene riquezas, Dios tiene cosas que darte para ti, son tuyas. Y en la eternidad, también dice la palabra, que nosotros en lo que como administramos nuestro tiempo, recursos, dinero y todo lo que tenemos en esta tierra, lo administramos bien para el reino de los cielos, hacemos un tesoro en el cielo y en el cielo se nos entregará una riqueza que ya no es como esta, que esta que hoy vemos es pasajera, es efímera, no es propia, es injusta, mientras que lo que tú vas a recibir en el cielo, una herencia en el cielo, es verdaderamente tuya y va a ser por siempre. Triste que muchas personas llegarán al cielo sin haber acumulado una riqueza. No sé cómo va a funcionar eso. Pero allá en el cielo hay gente que está hoy en día teniendo una riqueza acumulada porque ha vivido su vida para el reino. Y otros que quizás están en bancarrota. Así que mis amados, tenemos que ser inteligentes con lo que Dios nos ha puesto en las manos, con lo que hoy tienes. Piensa en lo que eres como persona, en lo que tienes, en tus relaciones, en donde te desenvuelves. Y ten cuidado cómo lo estás usando. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes amar al mundo y querer amar a Dios. No puedes querer vivir y obtener las cosas de la vida como lo hace el mundo y pretender amar a Dios. No puedes pretender ser tramposo. No puedes pretender ser astuto, con esa astucia maligna y pretender agradar a Dios. Tú lo primero que tienes que hacer es entender que vives para Dios y no para el mundo, y que la mayor riqueza tuya no está en el mundo, sino está en Dios. Y no creas que puedes amar ambas cosas. Es natural y es normal
que termines amando. Si empiezas a amar al mundo, vas a terminar odiando a Dios, aborreciendo a Dios, y vas a terminar aborreciendo también al pueblo de Dios. Porque dice la Biblia que los que aman al mundo aborrecen a Dios y al pueblo de Dios. Así que son valores muy distintos los que tenemos, los que nos separan del mundo. Y él termina diciendo, y oían también, versículo 14, estas cosas los fariseos, que eran avaros, idólatras, porque amaban el dinero, y se burlaban de él. Mis amados, el mundo se burla de lo que nosotros enseñamos. El mundo se burla de que nosotros hablemos de que el matrimonio es entre hombre y mujer. El mundo se burla de que nosotros defendamos la vida de los niños y estemos en contra del aborto. El mundo se burla de que prediquemos que hay que hacer negocios transparentes, de que hay que devolver las vueltas cuando nos dan de más, de que debemos amar a nuestras esposas, serles fieles. El mundo se burla de todo eso como se burlaban estos fariseos. Se burlan de la iglesia, no les gusta. Hay una persecución contra el pueblo de Dios. No cabemos en este mundo. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y termina el Señor diciendo que esas cosas que tú conservas, guardas, atesoras y has peleado y has luchado y no quieres que nadie te quite, Dios las aborrece. ¿Cómo es posible que Dios pueda aborrecer tantas cosas buenas que tú tienes, pero que al tú darles el primer lugar en tu vida, termina Dios aborreciéndolas? Yo creo que lo que nosotros queremos es que Dios se agrade de todo lo que somos y lo que tenemos. Pero si Dios mira tu corazón y encuentra que hay algo allí más importante que Él, eso no le produce a Dios sino el deseo de aborrecer, de despreciar. Lo que para ti sea más sublime que no sea Dios, Dios lo aborrece. Eso es tremendo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y aquí le está diciendo algo tremendo y es, muchachos, ustedes, a los fariseos, se han fundamentado en el cumplimiento de la ley. Y no se han dado cuenta que esa ley pertenece a un reino eterno que Juan el Bautista vino a predicar. Pero ustedes, en su deseo por torcerla, han llegado hasta el colmo de enseñar que si estás casado y la mujer con la que estás casado ya no es lo que a ti te parecía antes, te puedes separar de ella y puedes conseguirte otra. Esa era el tipo de leyes en las cuales los fariseos estaban exhibiendo su justicia y su santidad. Que si la mujer le quemaba las tajadas, se podían separar de ella. Que si la mujer tenía mal aliento, entonces no, yo la aborrezco, ya no quiero seguir con ella. ¿Por qué? Porque había conocido a otra, porque le había parecido mejor otra. Y estos eran tan terribles en torno a la ley, y el Señor dijo, miren, ustedes la pueden cambiar y pueden hacer cuenta que tienen permiso para eso, pero la ley no va a pasar, ni una tilde, y ustedes van a ser juzgados, aunque se inventen cosas como estas con las que termina el versículo 18. Dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Qué extraño que en medio de todo este diálogo que tiene que ver con las riquezas y con el mensaje de los recursos y el mundo, él meta el tema del divorcio, pero lo hace porque les quiere demostrar a ellos que ellos no están amando al Señor, que ellos no están viviendo conforme a la ley de Dios, que creen, porque hay mucha gente que cree que es correcto lo que hacen, cuando en realidad están haciendo cosas que Dios no ha dicho que hagan y que son inventos del mundo. Y en este caso estos hombres habían llegado a estas conclusiones. La capacidad de repudiar a su mujer y casarse con otra. Y el Señor les dice, pero si ustedes lo hacen y ya lo han hecho, ustedes han cometido adulterio y han hecho que ellas también adulteren y están bajo juicio. Allí estos hombres, una vez más, tienen que quedarse callados porque han usado
las filosofías del mundo, las doctrinas del mundo, para esconder su pecado y para esconder su maldad. Eso es lo que hace la gente hoy en día. No, no, es que si no me avispo yo, es que si no lo hago yo, es que si me da papaya. Y la gente está convencida de que es la forma correcta de vivir. Y se han hecho a la idea y están llenos de ideas y filosofías que ellos defienden y hasta consideran que Dios las dio y las admite. Como este caso de separarse de la mujer por cualquier razón, cuando Jesús dijo, es hasta que la muerte los separe. El divorcio no existe para mí. Eso de repudiarla por cualquier razón, eso no es ley de Dios. Eso se lo inventaron ustedes porque ustedes aman más el mundo que las cosas mías. Porque ustedes ustedes están intentando tener dos señores. Quieren agradar al mundo, agradar su vida a través de este pecado sexual, estos pecados sexuales, y pretenden que Dios los avale. Y se escudan porque es ley. Y esto nunca fue ley, mis amados. Dice la Biblia que Moisés lo permitió a causa de la dureza del corazón de las personas, les permitió separarse. Pero Jesús fue claro y dijo, pero al principio eso no fue así, ese no es el diseño de Dios. Dios no quiere que se separe el hombre de la mujer bajo ninguna circunstancia. Entonces, mis amados, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida frente al mundo? ¿Qué tan amoldado estás? ¿Qué tantas cosas del mundo hay en tu corazón y estás pretendiendo amar a Dios cuando en realidad estás amando al mundo? Y el Señor te dice, no se engañen. No hay forma de amarme a mí y amar al mundo. Eso no se puede. Es imposible. Realmente quien me ama a mí vive todo, cuanto tiene, en torno a mí. Pero la iglesia se ha vuelto mundana. Y ahora que se enseña que hay que prosperar y que tienes que tener, que tienes que lograr tus metas, que porque Dios lo pide, que porque Dios lo dice. Pero lo que están revelando a través de usar la misma Biblia es que están amando al mundo más que a Dios. Y por eso cuando les pasa algo terrible, se apartan y se alejan y dicen, ¿cuál Dios? ¿Cuál Biblia? ¿Por qué? Porque en realidad nunca amaron a Dios, amaban el mundo. Verdaderamente, si tú amas a Dios, séle fiel con lo poco que tienes, sé fiel en lo poco. Él te va a llevar a cosas mayores, pero tienes que ser fiel en eso poquito, en eso que tienes hoy, en tus poquitas fuerzas. Sé fiel, esfuérzate por ser fiel a Dios, porque el que es fiel en lo poco será llevado a lo mucho. Y si tu corazón está inclinado hacia el mundo, arrepiéntete, porque no puedes amar a Dios amando al mundo de esa manera y pretendiendo vivir como vive el mundo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Eres de los que haces chanchullos? ¿De los que pasa por encima de los demás? ¿Eres como un Absalón que aprovechas la oportunidad para ocupar un lugar? ¿Que levantas un chisme, que aprovechas un error de otra persona, como Absalón aprovechó que David no tenía suficiente tiempo para atender a todo el pueblo? Y había realmente, sí, había un gran número de personas que estaban siendo desatendidas. Y él aprovechó eso para tomar un lugar que no le correspondía. Pero eso no es correcto a los ojos de Dios. Así vive el mundo. El mundo aprovecha el papayazo. Los hijos de Dios son fieles en lo que Dios les permite tener. Sé fiel y verás cómo el Señor te bendice grandemente. Seamos astutos, como el mundo. Hoy es astuto para hacer riquezas, para hacer maldad y para tener poder. Hagámoslo, pero para ganar al mundo para Cristo, a las personas que no le conocen. Usa tu fuerza, tu tiempo, tu dinero. ¿Cuánto le duele a alguien pagarle el pasajito a otro para ir a la iglesia? ¿Cuánto le duele a alguien llevarle un mercadito? ¿Cuánto le duele? Sienten que eso lo tiene que hacer la iglesia o el pastor. Y de repente no se esfuerzan un poquito más por dar algo para que otro pueda estar mejor, para ayudar a que otro haga algo. Ahí se nota cómo está nuestro corazón arraigado a este mundo. Así que bueno, el domingo con la ayuda del Señor seguimos nuestra enseñanza en torno a la riqueza, ya con la historia del rico y Lázaro. Muy interesante también. Oremos. Padre bendito, Señor, cuando vemos las noticias
cuando prendemos los noticieros, nos damos cuenta del mundo, de cómo vive el mundo. Nos damos cuenta de cómo alguien mata a otro para ascender, cómo alguien inventa cuentos, chisme, demandas, engaños, muertes, violencia. Este mundo, Señor, el sistema del mundo está perdido y todo es bajo la idea de tener, de obtener, de ser, de alcanzar. Y a veces se nos pega eso a nosotros también y se nos olvida que fuimos llamados a vivir de otra manera. A veces terminamos viviendo con los afanes del mundo, con los planes del mundo, con las ideologías del mundo, y se nos olvida que nosotros no pertenecemos a este mundo, que nuestros principios son diferentes. Y a veces esos principios nos van a llevar a vivir situaciones difíciles y complejas, porque no vamos a casar con el mundo. Quizás a veces vamos a sentir lo que el salmista en el Salmo 73, cuando veía prosperar a los malos y él no prosperaba. Pero él entendió, él fue sabio y comprendió que aunque prosperaban, su destino era la perdición y la muerte. Que nosotros no nos dejemos influenciar por ese afán del mundo, por esos engaños con que el mundo nos quiere atraer y hacer vivir la forma en que vive el mundo. Ayúdanos a permanecer firmes en nuestros principios, confiando en ti y siendo fieles en lo poco, en lo poco que hoy podamos tener. Ser fieles para ti, amado Señor. Y si nunca tenemos nada más que lo que hoy tenemos, la gloria sea para ti. Pues en el cielo, aunque aparentemente sea poco lo que tenemos aquí en la tierra, tu palabra dice que eso en el cielo, la fidelidad en el cielo se multiplica por miles, por la eternidad. Que podamos tener eso en mente. Nosotros no fuimos hechos para vivir en este mundo. Fuimos hechos para un mundo eterno. Tenemos que vivir diferente. Quizás muchos se burlen, como los fariseos. Quizás muchos no crean estas palabras. Pero yo hablo para aquellos que las creen. Yo hablo para aquellos que tienen una esperanza eterna y que quieren vivir para agradarte. Que son discípulos verdaderos de Cristo. Que ellos puedan entender estas palabras y que podamos esforzarnos más por el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga mucho, una feliz noche, que descansen. Nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor.